En un principio cuando vi las imágenes no sabía qué pensar. Si era casualidad o alguna reencarnación, pero la similitud es demasiada. Y no faltó el pensamiento si serían realmente viajeros en el tiempo. O meras casualidades, pero es muy notorio aunque muchos digan no. Pues después de unos minutos y tratando de encontrar una respuesta lógica. J. Benítez. La gente no me cree. Cuando saqué El enviado, que era un libro dedicado a la Sábana Santa de Turín, durante un programa que se emitía en México Distrito Federal, creo que le puse mucha vehemencia a mis respuestas. A Jesús. A la Sábana Santa, a los científicos. A partir de ahí recibí una llamada, me entrevisté con una persona, y me encontré con una información muy importante. El director de la INTA NASA supo de la operación Caballo de Troya mucho antes que la mayoría, gentileza de Manuel Bautista. El doctor Bautista. La providencia lo puso en mi camino. Con la generosidad propia del que ha trascendido la materia, Bautista puso a mi disposición toda su sabiduría, que no es poca, y me ayudó a verificar y contrastar las informaciones proporcionadas por Jason, el mayor de la USAF. Joseph Albert Joe Walker, piloto de pruebas, quien pilotó por primera vez la cuna. Caballo de Troya 1. Las primeras pruebas de vuelo de la cuna, cuyo equipo de inversión de masa fue suprimido en aquellas fechas por elementales razones de seguridad, fueron llevadas a cabo por el entonces piloto jefe de investigaciones del centro de la NASA en Edwards, Joseph A. Walker, ya fallecido, y que en los años 1964 y 1965 dirigió y tomó parte en más de 24 vuelos experimentales del vial. Él conocía bien los sistemas de propulsión de los simuladores del módulo de aterrizaje lunar y su veredicto fue positivo. La cuna, a pesar de su destartalado aspecto, respondía con docilidad. En 1969, con un centenar de ensayos altamente satisfactorios, el equipo fijó definitivamente en 800 pies la altitud ideal para proceder a la inversión de masa. El tiempo medio consumido en la operación de despegue y estacionario, antes de la fase de inversión, fue fijado en 5 minutos. Asumamos entonces que la operación Caballo de Troya fue real, existió. En los libros, en los 9 libros, tú cuentas el diario del mayor. Sin embargo, al ser una operación de la Fuerza Aérea Norteamericana, deben existir documentos oficiales. ¿Has averiguado qué ocurrió con esos documentos oficiales? ¿Están en una especie de Área 51, en las bóvedas del Vaticano, en alguna bóveda secreta de algún multimillonario en Nueva York? Porque esos documentos han de estar. La operación es una operación militar. Yo recuerdo algunas anécdotas. Un día me llegó una carta de un señor. Su papá vivía en México, había sido, creo, militar, y entonces le había contado algo sobre un experimento que se llamaba Caballo de Troya antes de que saliera el Caballo 1, que salió en marzo del 84. Y el hombre me escribía con gran espanto, muy perplejo, diciéndome que cómo era posible, ¿no? Que cómo era posible. Esa carta y otras yo las voy a colgar en mi página web para que ustedes las puedan leer. En otra ocasión, en una reunión en Alemania, en una serie de científicos, yo no estaba, a mí me lo contaron. Una señora que había leído Los caballos habló del tema, y entonces algunos de los tipos que estaban allí, muy serios, le dijeron: bueno, ¿y usted cómo sabe eso? Si eso es confidencial.
Es decir, hay una serie de datos por ahí repartidos que a mí me dejan asombrado. Por tanto, yo creo que sí que puede haber una información. Historias reales. Ingeniero que colaboró en la Operación Caballo de Troya de Estados Unidos. En el año 1983 un amigo me buscó y me contó que iba a unas conferencias de ovnis, metafísicas y cosmogénesis dictadas por un ingeniero polaco judío de 80 años que había trabajado en la NASA y que era especialista en estos temas. Que le había enseñado en privado muchas cosas que no me podía explicar, pero que solo me podía decir que Jesús había existido y que el ingeniero lo afirmaba categóricamente, que él lo amaba más que a nada. Fui al lugar, lo escuché y después me lo presentó. Conversamos de los temas que me interesaban en ese momento, seguí todas sus conferencias, compré sus libros y los estudié. Esto duró un año. Las conferencias no eran muy frecuentes porque él viajaba constantemente. Cuando presentó su último libro se retiró a vivir en un pueblo de Córdoba, Argentina. En su libro Prolegómenos de las ciencias cósmicas y sus conferencias explicaba sobre el túnel fotónico que por la electroradiofrecuencia modulada ERFM, y que con ello se podía girar los ejes atómicos y alinearlos correctamente eliminando todos los elementos parásitos en los átomos y volverlos a su estado de máxima pureza, tanto en seres vivos como en elementos inertes. Dijo que tardarían 10 años en descubrirlo, y efectivamente en 1996 se descubrió, pero no se sabe su funcionamiento real ni hasta dónde se puede aplicar. Este aparato gira el eje de los swivels y lo pone en su posición correcta. También explicó cómo se mueve el tiempo, cómo viajar en él, cómo lo usan los ovnis, para viajar al pasado o al futuro y luego volver al presente sin ninguna complicación posterior. Hablo de los universos materiales y etéricos, de su cruce y de las puertas interdimensionales y sobre cosmogénesis. Ese momento en 1900 la capital federal. En 1987 leí el primer libro de Caballo de Troya y me llamó la atención muchas de las coincidencias en los temas tratados, pero no presté atención al nombre de los ingenieros que puso el mayor en el manuscrito. Otro amigo sí lo notó y se propuso encontrar al ingeniero y lo logró. Se encontraba en su casa de Villa Ballester en la provincia de Buenos Aires, pero ya estaba. Asumamos entonces que la Operación Caballo de Troya fue real, existió. En los libros, en los 9 libros, tú cuentas el diario del mayor. Sin embargo, al ser una operación de la Fuerza Aérea Norteamericana, deben existir documentos oficiales. ¿Has averiguado qué ocurrió con esos documentos oficiales? ¿Están en una especie de Área 51, en las bóvedas del Vaticano, en alguna bóveda secreta de algún multimillonario en Nueva York? Porque esos documentos han de estar en la operación, en una operación militar. Yo recuerdo algunas anécdotas. Un día me llegó una carta de un señor. Su papá vivía en México, había sido, creo, militar, y entonces le había contado algo sobre un experimento que se llamaba Caballo de Troya antes de que saliera el Caballo 1, que salió en marzo del 84. Y el hombre me escribía con gran espanto, muy perplejo, diciéndome que cómo era posible, ¿no? Que cómo era posible. Esa carta y otras yo las voy a colgar en mi página web para que ustedes las puedan leer. En otra ocasión, en una reunión en Alemania de una serie de científicos, yo no estaba, a mí me lo contaron. Una señora que había leído Los caballos habló del tema, y entonces algunos de los tipos que estaban allí, muy serios, le dijeron: bueno, ¿usted cómo sabe eso? Si eso es confidencial.
Es decir, hay una serie de datos por ahí repartidos que a mí me dejan asombrado. Por tanto, yo creo que sí que puede haber una información. Asumamos entonces que la operación Caballo de Troya fue real, existió. En los 9 libros, tú cuentas el diario del mayor. Sin embargo, al ser una operación de la Fuerza Aérea Norteamericana, deben existir documentos oficiales. ¿Has averiguado qué ocurrió con esos documentos oficiales? ¿Están en una especie de Área 51, en las bóvedas del Vaticano, en alguna bóveda secreta de algún multimillonario en Nueva York? Porque esos documentos han de estar. La operación es una operación militar. Yo recuerdo algunas anécdotas. Un día me llegó una carta de un señor. Su papá vivía en México, había sido, creo, militar, y entonces le había contado algo sobre un experimento que se llamaba Caballo de Troya antes de que saliera el Caballo 1, que salió en marzo del 84. Y el hombre me escribía con gran espanto que cómo era posible. Esa carta y otras yo las voy a colgar en mi página web para que ustedes las puedan leer. En otra ocasión, en una reunión en Alemania de una serie de científicos, yo no estaba, a mí me lo contaron. Una señora que había leído Los caballos habló del tema, y entonces algunos de los tipos que estaban allí, muy serios, le dijeron: bueno, ¿usted cómo sabe eso? Si eso es confidencial. Es decir, hay una serie de datos por ahí repartidos. Von Braun estuvo al tanto de la operación Caballo de Troya. Juan José Benítez. Von Braun estuvo al tanto de muchos experimentos. Se ha preguntado por qué murió a los 65 años. Era relativamente joven. ¿Lo mataron? No me extrañaría. Von Braun, además, se negó a seguir ocultando el asunto de los edificios en ruinas en la Luna. Me lo comentó en 1974. Asumamos entonces que la operación Caballo de Troya fue real, existió. En los 9 libros, tú cuentas el diario del mayor. Sin embargo, al ser una operación de la Fuerza Aérea Norteamericana, deben existir documentos oficiales. ¿Has averiguado qué ocurrió con esos documentos oficiales? ¿Están en una especie de Área 51, en las bóvedas del Vaticano, en alguna bóveda secreta de algún multimillonario en Nueva York? Porque esos documentos han de estar. La operación es una operación militar. Yo recuerdo algunas anécdotas. Un día me llegó una carta de un señor. Su papá vivía en México, había sido, creo, militar, y entonces le había contado algo sobre un experimento que se llamaba Caballo de Troya antes de que saliera el Caballo 1, que salió en marzo del 84. El hombre me escribía con gran espanto, muy perplejo, diciéndome que cómo era posible, ¿no? ¿Cómo era posible? Esa carta y otras yo las voy a colgar en mi página web para que ustedes las puedan leer. En otra ocasión, en una reunión en Alemania de una serie de científicos, yo no estaba, a mí me lo contaron. Una señora que había leído Los caballos habló del tema, y entonces algunos de los tipos que estaban allí, muy serios, le dijeron: bueno, ¿usted cómo sabe eso? Si eso es confidencial. Es decir, hay una serie de datos por ahí repartidos que a mí me dejan asombrado.
Por tanto, yo creo que sí que puede haber una información. Confidencial. Cartas llegadas a raíz de la publicación de la serie Caballo de Troya. Han pasado muchos años y entiendo que la confidencialidad no tiene sentido. Cada cual sabrá sacar las conclusiones adecuadas. Postdata. Caballo de Troya 1, Jerusalén, fue publicado en marzo de 1984. Estimado señor Juan José Benítez, ¿qué tanto le agradaría a usted leer el proyecto de Caballo de Troya en algún apartado interno de un periódico de 1973 en México, donde dijera que servicios de inteligencia de no sé qué país tenían el conocimiento de que había dos máquinas del tiempo en Europa y que uno de los objetivos de una de ellas era filmar y grabar la pasión y muerte de Cristo? Pues bien, déjeme decirle que por aquellas fechas no solo entré esa noticia, que además daba idea de cómo podría ser esto posible, impactante, desde el punto de vista tecnológico ficción, sino que, otro domingo, fue en domingo que solía visitar a mi padre en su negocio. Me encontré la continuación de la primera parte en otro apartado. Posiblemente hubo una diferencia de 1 a 2 semanas entre ambos periódicos. Muy probablemente el excelsior. La continuación decía más o menos, así. Máquina del tiempo. Servicios de inteligencia de... No lo recuerdo bien, tras la búsqueda de las máquinas del tiempo, hasta la fecha han llegado a saber que una de las máquinas del tiempo se encuentra en Israel, aunque no se precisa el lugar exacto. Se sabe que ya se tienen imágenes grabadas de la pasión y muerte de Cristo, y de que, incluso su voz se ha grabado, no recuerdo más. Realmente es asombroso el haber encontrado un libro como Caballo de Troya, después de saber lo anterior. En primer lugar, las coincidencias son tremendas. 1. Según Caballo de Troya había 3 máquinas del tiempo. Según el periódico, 2 estaban ya en Europa. Quizá la otra se quedó en Rusia. 2. Tema de Caballo de Troya, tema descrito en el periódico, filmar la pasión y muerte de Cristo. 3. Lugar de los acontecimientos según Caballo de Troya. Israel, según el periódico, Israel. Ante todo esto, y ya que mi memoria no recuerda las fechas exactas del tiempo en que leí estos periódicos, ni qué periódico era, podemos eso sí, asegurar lo siguiente. Los periódicos más probables que mi padre solía comprar, que deben existir en la hemeroteca, son 1. El Excelsior. 2. El Sol de México. 3. El Universal. Sobre la fecha, definitivamente habría que empezar basándose en la fecha de la obra. Sin embargo, si a usted le interesa, hay un camino más corto que sería la hipnosis regresiva. Solo que para poder sujetar a esta necesitaría que alguien me recomendara a alguna persona de ética y que me diera confianza. Y no conozco a esa persona. Sin embargo, si es necesario, la tendremos que buscar. Atentamente, Felipe Solís Medina. Postdata. Favor de tomar esta carta como confidencial. No publicar. Madrid, 26 de marzo de 1986. Estimado señor Benítez, el texto que incluyó seguidamente es un mensaje que recibí el pasado domingo, el día 23, mientras leía el principio del segundo volumen de Caballo de Troya. No sé si calificar la experiencia de mediuménica, pero fue algo realmente extraño y nada desagradable. Tras pensármelo bastante he decidido enviarle esta carta, con la esperanza de que le sirva de algo en su búsqueda. Texto. Durante el trance se presentaron 2 seres. El segundo se identificó como Jasón, pronunciado Jason. Durante el tiempo que duró la comunicación pareció tranquilo y satisfecho de encontrarse de nuevo aquí, en la Tierra. 1. Amén.
Hoy 14.23.8.10, hay dos palabras nuevas, una es un nombre, otra es un apellido. Alfred Calvin. Miami. Hay 772-59-72. Hay un mensaje para Juan José. A él le deseo mi verdadero amor que está aún conmigo. Regresaré ahí. Hay un hombre. Nombre que le ata. Hay algo que todavía no saben, está escondido en un lugar él recibió el mensaje. Él lo ha recibido, hay documentos encerrados en una caja fuerte y él debe sacarlos. Está en una caja del Banco Nacional de Nueva York. Es muy importante que descubra el significado del último mensaje que le dejé escrito en el documento número 2. Hay una pequeña llave cerca de, parte de la misión se ha cumplido. Él tiene mi beneplácito. Está muy cerca de la verdad. No ha sido en vano mi muerte. Encontró la información. Él es un hombre de Dios y conoce como yo la verdad. Hay una base importante. Vendrá gente de otro lugar y ayudará, sí. Bien. Sí. Están. Ellos tienen grandes informaciones. Sí, os puedo ver, dirigiéndose a alguien en el extremo de la habitación. Son. No. Puedo identificarlos, no quieren, son mis amigos, si siempre daré mi mano a Dios, Mi sacrificio no ha sido en vano, he muerto. Ya estoy ahora con él. Y su espíritu se reúne ahora con el mío. Pronto volveré otra vez aquí y seré uno más entre vosotros. El número 772-59-72 corresponde a un teléfono de Miami. Lo he comprobado. Dicho número ha sido cambiado y ahora es el 733. Si lo desea, puede comprobarlo marcando 071-305 y el número. No he podido averiguar si corresponde a alguien llamado Alfred Calvin por no atreverme a marcar de nuevo y preguntar. Si la información viene realmente del mayor de Jason, él conocería el número antiguo y así lo ha comunicado. Espero que todo esto tenga algún significado para usted. Perdone que omita mi nombre y dirección. Creo que no vienen al caso, pues, si todo es cierto, yo soy una mera intermediaria. No obstante, le indico un apartado de correos al que puede escribir si lo considera conveniente. Le animo a que continúe su labor y que tenga mucha suerte. Apartado de correos número, Madrid. Sé bienvenido. Señalado, con una estrella, el punto de contacto donde se posó el módulo en la cumbre del Monte de los Olivos. El círculo que aparece algo más al sur, marca el punto de la falda del Olivete donde fue instalado el campamento de Jesús y sus discípulos, en Getsemaní. Letras hebreas codificadas, tel del obelisco, vehículo de hierro, vehículo de hierro. En ese momento me di cuenta de que el texto oculto que cruzaba, código de la Biblia, también afirmaba: en un vehículo ahí, está este día. Código de la Biblia, existe en Lisan, en un vehículo ahí, está este día. En este texto oculto de la Biblia hebrea, la Torá, están codificadas las frases, hierro, vehículo. Su vehículo que él lanzó al mar, acero/acero. Por otro lado, Lisan aparecía en el texto oculto justo por encima de vehículo de hierro y cabo, amalgamado, se cruzaba con hierro, vehículo de hierro, hierro forjado, todo el trabajo del ordenador, cabo, amalgamado, Lisan. Busqué en el código de la Biblia la confirmación final. Y allí la encontré, aunque una sola vez, el hierro no se oxidó, se preservó, y descubrimiento, revelación, aparecían en el mismo lugar. Parece una promesa de eterno retorno.
Pero en hebreo las mismas palabras también significan, podría venir en cualquier momento. Aquello me parecía que la próxima visita podría ser inminente. Máquina del tiempo, vendrá en todos los tiempos / podría venir en cualquier momento. Se trata de una expresión perfecta de lo que yo decía, dijo Reeves. Desde el punto de vista del código o del codificador, no hay diferencia real entre el presente y cualquier otro momento. Miré de nuevo la tabla del código donde aparecía vehículo de acero junto a Mazra y Lisan. Ahora vi que justo encima de vehículo de acero, el texto oculto decía obligado a bajar, interceptado. En hebreo, esa expresión solo tenía un significado, la intercepción de un aparato volador. Esto era ciencia ficción. No podía ser real. ¿Cómo podía haber existido una nave espacial en aquellos días? No lo sé. Esta tecnología aún no existe. ¿Qué se traerán entre manos? Jim Goodall comenta que en cierta ocasión le hizo esta pregunta al mismísimo Ben Rich, un antiguo vicepresidente de la Lockheed Corporation ya fallecido. Y me dijo, Jim, en el desierto tenemos cosas que están 50 años por delante de lo que usted pueda comprender. Lo que haya visto en Star Trek, o en la Guerra de las Galaxias, o en cualquier película de ciencia ficción. Nosotros... El mayor tenía razón. En Jerusalén. Caballo de Troya 1, poco después de la muerte de Jesús de Nazaret, según los diarios del mayor norteamericano, un enorme y singular objeto se interpuso entre la ciudad santa de Jerusalén y el sol, dando lugar a las célebres tinieblas que acompañaron la crucifixión. Dicho objeto, según Jasón, se mantuvo un tiempo a 18.000 pies de altura. Su diámetro era de 1757,9 metros. Pues bien, la información procedente del mayor fue confirmada por un alto oficial de la Armada Española, a petición mía. No estoy autorizado a desvelar la identidad de dicho oficial. He aquí el texto de la carta en la que ratifica la información del mayor de la USAF. Cartagena, 18 de diciembre de 1983. Querido Juanjo, aquí tienes lo que necesitas. He imaginado que el eclipse es observado solo desde el Calvario. En este caso, y considerando que dicho monte es puntual, las soluciones al problema están contenidas en la tabla final. Para entrar en esta tabla, deberíamos conocer con exactitud a qué altura del suelo pasó la Luna, así hallaríamos exactamente su diámetro. Como no conocemos esa altura, tendremos que exponerla. Pienso que un plato podría ser confundido con la Luna, si como mínimo volase a la altura de las nubes altas, es decir, de la familia de los cerros. En tal caso, su altura sobre el suelo será de alrededor de 6.000 metros. Los cálculos están hechos tomando como base que el diámetro solar aparente corresponde a un arco cuyo valor aproximado es de 33 minutos 10 segundos. Como ves, para una altura sobre el suelo es de 6.000 metros, bastaría un disco con un diámetro de 57,8 metros para que se cubriese el disco del Sol para un observador. El problema se complica bastante si suponemos que el eclipse es visible para una zona determinada, por ejemplo el área de Jerusalén. En el plano que me mandas, Jerusalén tiene una longitud máxima de 1.700 metros. Para abarcar todas las soluciones, podríamos suponer a Jerusalén incluido dentro de un círculo con diámetro de 1.700 metros.
De esta manera, cualquier observador que estuviese dentro de Jerusalén verá el eclipse de sol. Este Eliseo me recordó de pronto desde la cuna la inminente proximidad del ojo del Siloé. Efectivamente, en la lejanía, por detrás del olivete, descubrí unas masas negruzcas y oscilantes que se abatían sobre un extenso frente. Hacia las 13:40 horas, la voz de Eliseo se escuchó en mi oído. Me adelantó algo que tanto los hebreos como el pelotón de vigilancia en el Gólgota y yo mismo teníamos a la vista y que no tardaría en convertir la ciudad santa y aquel paraje en un infierno. El primer frente del Abob acababa de caer como una negra y tenebrosa niebla sobre la falda oriental del monte Olivete. A los pocos minutos, de aquellos cientos de personas que contemplaban a los crucificados, solo quedó un mínimo contingente de sacerdotes y curiosos. En cuestión de segundos, el primer torbellino del Abob se precipitó sobre Jerusalén. Una masa deshilachada y blanquecina, formada por toneladas de arena y polvo en suspensión, arrasó el lugar. En cuanto a Jesús, casi no pude distinguir su figura, pero imaginé el sofocante tormento que estaba soportando. La tormenta fue cesando. Y al pasar, el espectáculo era dantesco. Longino se precipitó hacia las cruces. Yo lo seguí. Al situarnos bajo los condenados, comprobamos, yo al menos, con alivio, cómo seguían vivos. Quedé aturdido al ver la barba y bigote de Jesús cargados de polvo y sus labios con una costra terrosa que desdibujaba las mucosas e incluso las profundas fisuras. Vistas y Dismas se hallaban sin conocimiento. Sucedió. A las 14:05, mi compañero en el módulo abrió súbitamente la conexión. Ahí está otra vez. Jasón, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Procede del este. Jasón, nunca nos creerán. El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados. Lo tengo en rumbo 190. Si sigue así, pasará casi sobre tu vertical. Pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Jasón, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando. Reduce. Afirmativo. Reduce su velocidad. Y también el nivel. A ver. Se ha estabilizado en nivel 120. Lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena, de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jasón, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a las 12 y alto. Sí, a 12.000 pies. Se detiene, afirmativo. Ha hecho estacionar. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero esta hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Era el segundo objeto volante que veí en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban?
La presencia de aquel monstruoso disco totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la tierra. En segundos, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que naturalmente me encontraba. El astro rey desapareció, y con él la claridad. Justamente cuando el corazón del Nazareno se detuvo, ocurrió lo inesperado. Aquella luna gigantesca comenzó a moverse, y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Eliseo me confirmaba lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como dejándose ver, el objeto se dirigió hacia levante, desapareciendo por detrás del monte de las aceitunas. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo de buen augurio. Ciertamente era un hombre íntegro. Realmente ha debido ser el Hijo de Dios. Sucedió. A las 14:05, mi compañero en el módulo abrió súbitamente la conexión. Ahí está otra vez. Razón, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Procede del este. Razón, nunca nos creerán. El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados. Lo tengo en rumbo 190. Si sigue así, pasará casi sobre tu vertical. Pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Razón, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando. Reduce. Afirmativo. Reduce su velocidad. Y también el nivel. Se ha estabilizado en nivel 120. Lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza. Pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena de un color mate. Los soldados no tardaron mucho en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jason, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a las 12 y alto. Sigue a los 1000 pies. Se detiene, afirmativo. Ha hecho estación. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero esta hipotética explicación era ridícula. Longino, los legionarios y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Era el segundo objeto volante que veí en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? La presencia de aquel monstruoso disco totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma hizo pasar a la escolta y a los hebreos
de la estupefacción al miedo. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra. En segundos, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que naturalmente me encontraba. El astro rey desapareció, y con él la claridad.